Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal. Si eres nuevo en esta comunidad, mi nombre es Máximo Parra y en esta comunidad compartimos la palabra de Dios. Hablamos de temas proféticos, temas que tienen que ver con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia, con el apocalipsis, en fin, con el fin de los días. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones. También, cómo no, comparte este video con tus amigos aquí en la web. Mis queridos y santos hermanos y amigos, ¿qué camino vas a elegir para el 2023? ¿Cuál es el camino por el cual te vas a conducir en el 2023 si es que estamos aquí? Porque no sabemos realmente qué pasará en el 2023. Y nuestra pregunta es esta: ¿cuál es el camino que tomarás tú para el 2023? ¿Qué vas a elegir? ¿Por qué preguntamos esto? Porque en el plano espiritual solamente hay dos caminos. Dos caminos. Uno que lleva al cielo y otro a la perdición. Escucha esto, Esto es importante. Este camino que lleva al cielo es un camino por el cual Dios quiere que todo el mundo vaya por allí. Pero lamentablemente no todos irán por ahí. Pero como tú ahora mismo te has topado con este video, el Señor te está mostrando el camino. ¿Cuál camino vas a tomar? ¿El camino del cielo o el camino de la perdición? Mateo capítulo 7, versos 13 al 14. Allí Cristo te dice esta palabra. Te la dice a ti, amigo. Te la dice a ti, hermano. Dice Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que Dios nos pone aquí dos veredas, dos caminos. Uno que es ancho, otro que es estrecho. Muchas personas van por el camino ancho, haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Déjame vivir mi vida. No te metas conmigo. Yo hago lo que yo quiero. Hago lo que me da la gana. Ese es el camino ancho, ¿verdad? El camino de los placeres. El camino alocado. Pero el camino estrecho es el camino que Dios te pone enfrente tuyo. Es el camino donde Dios dice: dame tu corazón. Dame tu vida, porque yo la quiero encaminar a cosa buena. La quiero encaminar a lo verdadero. ¿A cuál iglesia debo pertenecer? ¿A cuál iglesia debo añadirme? A ninguna iglesia debes añadirte. Usted no puede añadirse a la iglesia del Señor. Escucha esto. Tú no puedes añadirte a la iglesia del Señor. ¿Quién puede añadirlo? A la iglesia que salva, a la iglesia que es de la salvación. El Señor Jesucristo puede añadirte a esa iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46 al 47, nosotros podemos ver ahí algo muy importante. Dice: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era que añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos? El Señor. O sea, que tú no te puedes añadir a la iglesia que salva, a la iglesia salvadora,
Porque la iglesia que salva no se ve. Hay mucho templo, hay muchas iglesias, ¿verdad? Porque hay una iglesia y fue la que Cristo compró en la cruz del Calvario. Entonces, no te puedes añadir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque el que añade a la iglesia es el Señor, que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una pregunta interesante. ¿Puedo ser salvo fuera de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Puedo ser salvo fuera de la iglesia del Nuevo Testamento? Absolutamente que no. Cristo compró la iglesia con su sangre. Escucha bien. Cristo compró la iglesia con su sangre. Nuevamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, mi querido hermano, ¿puedo ser salvo fuera de la iglesia del Nuevo Testamento? No, absolutamente que no. ¿Por qué? Porque Cristo compró la iglesia con su sangre. Él es el salvador del cuerpo, que es la iglesia. Cristo tiene un cuerpo aquí en este mundo que lo dejó, y este cuerpo es la iglesia. Ahí está en Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y él es su salvador. Sigue en pie la pregunta: ¿qué camino tomarás en el 2023? Amigo, toma el camino de la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, el cuerpo es la iglesia. En Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, allí nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, mi querido hermano, usted no puede ser salvo fuera de la iglesia de Cristo. Cristo es quien añade aquello que han de ser salvos. ¿Cómo puedo entonces añadirme a la iglesia de Cristo? Lo primero es escuchar, oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 11 al 18. ¿Qué dice ahí? Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecerán al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Escucha esto: debe de escuchar la palabra de Dios para pertenecer a la iglesia de Cristo. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que conocer la verdad, eso implica oír la verdad, escuchar la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tomar ese camino? ¿Qué debo hacer? Debes de creer en Cristo de todo corazón, como dice en Juan capítulo 20,
verso 30 al 31. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo quiere que tú seas salvo para este 2023. Ahora mismo, Cristo quiere que tú te entregues a Él de todo corazón, que tú tomes el camino de la salvación. ¿Cómo lo hace? Arrepintiéndote de este mundo y aceptando a Cristo en tu corazón, escuchar la palabra y aceptar la palabra en tu corazón, y así estará tomando el camino de la salvación. Oración para entregar tu vida a Jesús. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.